Buenos días, compañeros. Vamos a iniciar nuestra clase. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la jurisdicción y lo que es la competencia. Son dos conceptos que manejamos a lo largo de nuestra carrera y es muy importante que nosotros podamos identificar en qué consiste cada uno de estos, ¿sí? Bueno, tenemos por lo que hace a la jurisdicción, tenemos que esta palabra proviene del latín jurisdictio, que quiere decir, bueno, jurisdictio, que esta palabra se conforma de dos locuciones, que es el jus y es el dicere, que quiere decir, bueno, que significa decir el derecho o indicar el derecho. ¿Sí? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la jurisdicción, pues estamos hablando que es una función propia del Estado, esta función propia del Estado que se va a ejercer a través de los jueces, y ellos son los que van a declarar el derecho en un caso concreto, ¿verdad? Cuando hay una controversia, ellos son los que van a decir a quién le corresponde el derecho. ¿Sí? Ok, tenemos por lo que hace a esta palabra jurisdicción, suele ser empleada con diferentes significados. Tenemos como ámbito territorial. Acá en este ámbito territorial, pues no solo en la práctica forense, suele incurrir en el error de confundir la jurisdicción con el ámbito territorial dentro del cual se puede ejercer dicha función. Es decir, muchas ocasiones, por lo que hace la jurisdicción, se confunde con la competencia. Sí, pero bueno, no perdamos de vista que por lo que hace la palabra jurisdicción significa decir o indicar el derecho. ¿Sí? Ok, entonces tenemos también otro significado de la palabra jurisdicción como sinónimo de competencia, como decíamos hace un rato, ¿no? Por lo que hace la competencia y la jurisdicción se confunden estos dos conceptos. Tenemos que la jurisdicción designa la función del propio juzgador, toda vez que decíamos, por lo que hace al significado de la palabra jurisdicción, bueno, es igual a decir o declarar el derecho, ¿no? Eso, ¿quién lo va a hacer? Pues el juez, ¿verdad? Y la competencia nos dice que es un concepto que aplica a todos los órganos del Estado. Sí, a todos los órganos del Estado, no solamente a los jueces. No solamente a los jueces, acá podríamos hablar cuando hablamos de los órganos del Estado, bueno, podríamos hablar, por ejemplo, acá de lo que son, bueno, dentro de estos órganos del Estado podemos hablar nosotros de lo que es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, ¿verdad? ¿Ok? Sí, bueno, acá y cuando hablamos de competencia es en donde a ellos les corresponde realizar sus funciones, ¿no? Sí, bueno, ok. También la palabra jurisdicción muchas veces se emplea como conjunto de órganos jurisdiccionales pertenecientes a un mismo sistema o como competencia en la misma materia. Acá estaríamos hablando, por ejemplo, de la jurisdicción o justicia federal, la jurisdicción o justicia local o estatal, y también, bueno, podríamos hablar de o competencias de la misma materia, ahí podríamos hablar también de lo que es la jurisdicción militar, la jurisdicción del trabajo y la jurisdicción administrativa. Sí, y acá tenemos, bueno, cuando hablamos de jurisdicción del trabajo, jurisdicción administrativa, pues es una acepción que se utiliza por extensión a la palabra jurisdicción, ¿sí? Acá, bueno, cuando hablamos como conjunto de órganos jurisdiccionales pertenecientes a un mismo sistema, pues estamos hablando de esta situación, ¿no? Tenemos nosotros, ¿no? Que hay leyes federales, hay leyes locales, bueno, pues también vamos a encontrar jurisdicción local, jurisdicción federal, ¿no? ¿Por qué? Bueno, decíamos, si jurisdicción quiere decir a quien declara el derecho, quien dice el derecho, es una facultad propia de los jueces. Estos jueces, pues vamos a encontrar jueces a nivel federal y jueces a nivel local, ¿verdad? Entonces, a eso hace referencia en este sinónimo, ¿no? ¿Ok? Bueno. Entonces tenemos nosotros jurisdicción como función pública de hacer justicia. Acá nos quiere decir que realmente
en qué consiste esta jurisdicción, ¿no? Decimos, la jurisdicción es propia del Estado, porque el Estado a través de sus órganos aplica el derecho, ¿verdad? Perdón. Entonces, cuando hablamos de jurisdicción como función pública de hacer justicia, decíamos, la jurisdicción es propia del Estado y el Estado a través de sus órganos va a ser el que va a aplicar el derecho a un caso concreto, ¿verdad? Y acá tenemos entonces que la jurisdicción, en sentido técnico y es el sentido técnico y preciso de la palabra jurisdicción. La jurisdicción es una función pública, no función de los órganos del Estado, ¿no? Tenemos nosotros que la jurisdicción es propia del Estado porque nosotros vivimos en un estado de derecho, ¿no? Para que se pueda vivir en armonía, pues necesitamos que el Estado exista, ¿no? Necesitamos que el Estado exista, necesitamos que también el Estado pueda pueda él impartir la justicia, ¿no? ¿Cómo va a impartir la justicia? Pues a través de un tercero que va a ser imparcial. Esta tercera persona, ¿quién va a ser? Pues va a ser el juzgador, ¿no? Cuando hay una controversia, tenemos parte actora, parte demandada, porque ahí la controversia es porque no se ponen de acuerdo, ¿no? No se ponen de acuerdo, entonces acuden a un órgano del Estado, acuden a un tribunal para que el tribunal a través del juez pueda declarar el derecho, pueda decir a quién de los dos le corresponde la razón, ¿no? A quién le asiste la razón, a quién le asiste el derecho, ¿sí? Esa sería entonces realmente el significado de la palabra jurisdicción, ¿sí? Bueno, entonces acá ya nos queda más que claro, ¿no? La jurisdicción que es una función pública, es propia del Estado. A través de esta función pública vamos a tener que el Estado asume la misión de impartir justicia mediante un tercero imparcial. ¿Quién es este tercero imparcial? Pues va a ser el juzgador, va a ser el juez. ¿Sí? Bueno, ok. Para que nosotros podamos entender esta función pública que consiste en la jurisdicción, en aplicar el derecho a un caso concreto, vamos a tener nosotros que es importante que podamos establecer en qué consiste la división de poderes. Cuando hablamos de la división de poderes, nosotros sabemos que es uno de los principios más importantes en los estados democráticos, ¿no? Incluso podríamos mencionar que es un principio fundamental para estos estados democráticos de derecho moderno. Tenemos acá bueno, quien se le reconoce lo que es la división de poderes es a Montesquieu, pero bueno, esta división de poderes de Montesquieu también no es propia de él, sino que también bueno, fue de acuerdo a todos los análisis, los estudios, los tratados que en esa época había, ¿no? Estas ideas, bueno, que vinieron de varios pensadores, ¿no? Tales como Aristóteles, Polibio, Cicerón, Marsilio de Padua, Bodin, Pufendorf, Bolicrop, etcétera, ¿sí? Pero bueno, porque, bueno, también de Luc, pero ¿por qué se le atribuye a Montesquieu? Porque al final él fue el que expresó esta división de poderes, bueno, y cuando él manifiesta en qué consiste esta división de poderes, bueno, es el que realmente da el punto, ¿no? Acá, por lo que hace Montesquieu, nos dice, ¿no? Que en cada estado van a haber tres poderes. Estos tres poderes van a ser el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, ¿no? Tenemos acá el poder legislativo, el poder ejecutivo de las cosas relativas al derecho de gente y el poder ejecutivo de las cosas que dependen del derecho civil, ¿sí? Acá, bueno, acá nos está hablando de los tres poderes. Cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad, falta la confianza porque puede temerse que el monarca o el senado haga leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos tiránicamente. No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado
deslindado del poder legislativo y del poder judicial. Acá cuando hablamos de la división de poderes de Montesquieu, pues acá realmente lo que nos quiere decir es que trata de separar las facultades de estos tres poderes, ¿no? Separando las facultades de estos tres poderes, pues lo que se va a pretender es que no haya tiranía, ¿no? Que realmente cada poder pues pueda ejercerse de forma independiente y cada uno cumpla con sus cometidos, ¿sí? Denme un minuto, por favor. Sí, dame un minuto, dame un minuto, Sandy, por favor. Dame un minuto, déjame checar nada más un archivo rápido. Ok, bueno, no estamos hablando de lo que es la división de poderes, ¿no? Decíamos entonces, esta división de poderes, ¿a quién se lo debemos? Pues se lo debemos a Montesquieu, ¿no? Ya vimos, ¿no? Él nos mencionaba lo que era la división de poderes. Acá y el objeto de la división de poderes es que no recaiga en una sola persona. Si recae en una sola persona, bueno, pues vamos a tener lo que eran los monarcas absolutos, ¿no? De aquella época. Recordemos que acá estamos hablando, Montesquieu, bueno, era de Francia, ¿no? Entonces, en aquella época, si hablamos de la monarquía absoluta, el monarca era el que tenía el poder, el monarca era el que imponía las normas, las leyes, el monarca hacía y deshacía como él quisiera, ¿no? No había ningún otro poder que le pudiera poner un límite, ¿no? Acá no, por lo que hace la división de poderes, pues lo que se pretende es eso, ¿no? Que cada poder tenga sus propias atribuciones, sus propias facultades y que el poder no recaiga en una sola persona, ¿no? Acá lo que se pretende a través de la división de poderes es que haya un control, este control va a ser entre ellos mismos, ¿no? El poder va a detentar el poder, ¿no? El poder le va a poner un alto a los otros poderes, ¿sí? ¿Ok? Nos dice acá, en cada estado hay tres poderes, ¿no? El legislativo, el ejecutivo de las cosas. En virtud del primero, el príncipe o jefe de estado hace las leyes transitorias o definitivas o deroga las existentes. Por el segundo, acá estaríamos hablando del poder legislativo, ¿no? Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía y recibe embajadas, establece la seguridad pública y precave invasiones. Acá estaríamos hablando del poder ejecutivo, ¿no? Y por el tercero, castiga los delitos y juzga las diferencias entre los particulares. Acá estaríamos hablando de lo que es el poder judicial, ¿no? Acá dice, se llama este último poder judicial y al otro poder ejecutivo del Estado, ¿no? Bueno, ahí ya tenemos lo que son las divisiones de poderes, como nos mencionaba.
Bueno, y siguiendo con lo que nos decía Montesquieu, nos dice, cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en una misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad. Falta la confianza porque puede temerse que el monarca o el Senado hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos tiránicamente. No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y del poder ejecutivo. Si no está separado del poder legislativo, se podría disponer arbitrariamente de la libertad y la vida de los ciudadanos, como que el juez sería legislador. Si no está separado el poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor. Todos habría perdido si el mismo hombre, la misma corporación de próceres, la misma asamblea del pueblo ejercieran los tres poderes, el de dictar leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o los pleitos entre particulares. Sí, bueno, acá regresando a lo que veíamos, ¿no? De la división de poderes de Montesquieu, pues es lo que se pretende a través de esta división de poderes, pues es esa situación, ¿no? Ponerle un freno al poder, ¿no? Ponerle un freno al poder, que cada poder, las facultades de cada poder estén plenamente establecidas y con ello, bueno, se va a evitar que se regresaran a lo que eran las monarquías absolutas, ¿no? En la que decíamos, ¿no? El poder recaía en una sola persona y él hacía hacia a su antojo, ¿no? No había poder que le pudiera poner algún límite, ¿sí? Bueno, esta división de poderes, este concepto de división de poderes en la actualidad se encuentran en todas las constituciones, ¿no? Porque decíamos, ¿no? A través de esta división de poderes, lo que se pretende es eso, ¿no? Poner un alto, ¿sí? Tenemos acá, por ejemplo, acá en México, tenemos que el principio de la división de poderes fue establecido en la Constitución de Apaxingán de 1814, fue también incluso también en la Constitución en el Acta Constitutiva de la Federación de 1824 y también en la Constitución de 1917, ¿no? Se ha estado manejando lo que son las divisiones de poder, la división de poderes, ¿sí? Tenemos también que, y bueno, así era como como manejaba Montesquieu lo que era la separación de los poderes, ¿no? Que realmente no nos está, cuando hablamos de la división de poderes, pues tenemos que cuando hablamos del Estado, el Estado solamente es un poder, ¿no? Lo que está dividido son las funciones realmente, ¿no? Son las funciones. También acá cuando se habla de lo que es la división de poderes de Montesquieu, de su teoría de la división de poderes, bueno, también de acuerdo a las traducciones que han tenido, pues le van dando como otra connotación, pero de una u otra forma estamos hablando de un poder, pero lo que está dividido son las funciones, ¿sí? ¿Ok? Bueno, siguiendo por lo que hace a la división de poderes, tenemos entonces, a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y la Constitución de 1791, ambas de Francia, tenemos que el principio de la división de poderes es considerado esencial en el constitucionalismo liberal y democrático, ¿no? Y bueno, y hasta nuestra fecha, pues en todas las constituciones se menciona lo que son las divisiones de poderes. Tenemos nosotros en nuestra Constitución de 1917, tenemos en el artículo 49, nos habla de esta división de poderes, ¿sí? Este artículo es muy similar al artículo, de la Constitución de 1824. En la de 1824 nos decía, el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, y jamás podrá reunirse dos o más de estos en una sola corporación. Tenemos que ahora en la actualidad en nuestro artículo 49 de la de 1917 nos dice, bueno, similar, ¿no? Nos dice igual que el poder de la Federación se va a dividir este ejercicio en tres: legislativo, ejecutivo, judicial. No pueden reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo.
salvo en los casos de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29, ¿no? Recordemos, cuando nos habla del artículo 29, nos menciona que el Ejecutivo, cuando el Estado mexicano se encuentre en peligro, pues él va a suspender lo que son los derechos humanos, y bueno, en ese inter de que haya la suspensión de estos derechos humanos, pues también va a poder crear nuevas disposiciones para poder hacer frente a esta situación de peligro, ¿no? Pero bueno, una vez que una vez que pasa este tiempo, pues decíamos, ¿no? No solamente se queda en que el Ejecutivo puede hacer lo que él quiera, ¿no? Sino que posteriormente, bueno, va a tener que rendir cuentas, ¿no? Y va a tener que analizarse si el proceder del presidente fue el correcto o no. ¿Sale? Ok. Entonces, acá de una u otra forma también tenemos que por lo que hace esta división de poderes, pues hay dos casos, ¿no? Dos excepciones. Uno, por lo que está establecido en el artículo 29 y otro por lo que está establecido en el artículo 131, que del artículo, bueno, que ahí nos está haciendo referencia a lo que son las facultades extraordinarias para legislar. También tenemos dentro de la función jurisdiccional, ya habíamos comentado, ¿no? Esta le corresponde a los jueces, porque los jueces son los que aplican el derecho a un caso concreto, ¿no? Son los que dicen el derecho en un caso concreto, en una controversia, en un litigio, ¿no? Bueno, eso le corresponde, la función jurisdiccional, entonces tenemos que corresponde fundamentalmente al Poder Judicial. Este Poder Judicial que puede ser tanto federal como local, ¿no? Dependiendo el ámbito de aplicación, ¿no? Pero tenemos también que en la propia Constitución se atribuye el ejercicio de esta función a tribunales que no pertenecen al Poder Judicial. ¿Cuáles serían estos tribunales, compañeros? Bueno, acá entrarían lo que son los tribunales administrativos y los tribunales agrarios. Anteriormente, bueno, también entrarían lo que son las juntas, ¿no? Las juntas locales de conciliación y arbitraje, las juntas federales, ¿no? Pero bueno, tenemos que por la reforma que se da en materia laboral en el 2019, desaparecen estas juntas y bueno, se crean los tribunales laborales que pertenecen al Poder Judicial. Pero bueno, antes de esa reforma, pues teníamos entonces que eran los tribunales administrativos, los tribunales agrarios y los del trabajo, ellos pertenecen al Poder Ejecutivo. Ellos declaran el derecho y bueno, las facultades de esta función jurisdiccional pues está establecida en nuestra Constitución, ¿no? Miren, acá tenemos su fundamento, está en el artículo 73, fracción 29, guión H. ¿Sí? Ok, nos dice también que la Constitución otorga el ejercicio de la función jurisdiccional al Congreso de la Unión cuando lo faculta para resolver, conocer y resolver un juicio político. Ahí, bueno, tenemos que cuando se inicia este juicio político, pues también tenemos que de una u otra forma, ellos van a declarar el derecho, ¿no? Van a decidir si le asiste o no le asiste razón a quien se le está, bueno, al servidor público, a quien se le haya iniciado el juicio político. ¿Sí? Ok, miren, acá tenemos, por lo que hace al artículo 73, ¿no? El Congreso tiene facultad para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y para que establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones. Bueno, acá tenemos, ¿no? Este tribunal pues pertenece al Poder Ejecutivo y este tribunal aplica el derecho a los casos concretos, ¿no? Y acá el artículo 27 nos dice, fracción 19ª, con base en esta Constitución, el Estado dispondrá de las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria,
con objeto de garantizar la seguridad jurídica y la tenencia de la tierra ejidal, comunal y la pequeña propiedad y apoyará la asesoría legal de los campesinos. Para estos efectos, en general, para la Administración de Justicia Agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o en los recesos de esta por la Comisión Permanente. ¿Ok? Igual regresamos, ¿no? Estos pertenecen al Poder Ejecutivo. ¿Sí? ¿Ok? Decíamos, antes de la reforma, bueno, estaba lo que eran las juntas, ¿no? Después de la reforma del 2019 en materia laboral, bueno, ya se desaparecen las juntas y se crean los tribunales laborales, pertenecientes ya al Poder Judicial. Fundamento, artículo 123, apartado A, inciso vigésimo, ¿no? Fracción 20ª. Las resoluciones de las diferencias de los conflictos de trabajadores y patronos estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas. Acá ya recordemos, ¿no? La reforma que se da en el 2019 es para que los juicios laborales pues ya sean más prontos, más expeditos, ¿no? Y para ello entonces desaparecen las juntas, ¿no? Desaparecen las juntas, se crean los tribunales laborales pertenecientes al Poder Ejecutivo, se crean tribunales a nivel federal y a nivel local, ¿no? Bueno, pero acá, bueno, también comentábamos, si bien ya en la ley ya no existen las juntas, ¿verdad? Pero en la práctica siguen existiendo. ¿Por qué? Bueno, porque igual, de acuerdo a la reforma que se da en el 2019, en los artículos transitorios se establece, ¿no? Que las juntas van a seguir funcionando hasta que concluyan los juicios laborales que tienen a su cargo. Una vez que concluyan esos juicios laborales, las juntas van a desaparecer y ya solamente van a quedar los tribunales laborales, ¿verdad? Pero sí, comentábamos también en otras clases, ¿no? Que bueno, todavía va para largo que sigan funcionando las juntas, ¿no? Pero bueno, ya los nuevos asuntos que se estén tramitando ya ahorita, bueno, ya lo tramitas ante el tribunal laboral, ¿sí? Miren, Constitución de 2013, nos decía el artículo 123, apartado A, fracción 20, 20ª. Las diferencias o los conflictos entre capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de una junta de conciliación y arbitraje, formada por igual número de representantes de los gobiernos de los patronos y uno del gobierno. Acá decíamos, ¿no? Las juntas eran igual, se integraban de forma tripartita, ¿no? Tripartita, de ahí pues todo lo que, bueno, todo lo que conocemos de las juntas, ¿no? Bueno, recordemos, ¿no? Acá, antes de la reforma del 2019, cómo estaba la situación, pero ahí teníamos la situación de que cuando se llegaba a una conciliación, pues realmente la conciliación a quien le afectaba era el trabajador, porque bueno, todas las prestaciones que estaba reclamando el trabajador se iban al 50%, ¿no? Ahora con la reforma del 2019, ¿qué es lo que se pretende? Bueno, tenemos antes de que tú puedas iniciar un juicio laboral, primero tienes que agotar lo que es el procedimiento de conciliación. Este procedimiento de conciliación que se va a llevar por una autoridad totalmente independiente de los tribunales laborales, ¿no? Que lo que se pretende con esto, pues que haya mayor transparencia, ¿no? Y que también estos procedimientos de conciliación pues sean rápidos, ¿no? Sean rápidos y que realmente si se llega a un arreglo, a un convenio, pues sea favorable para ambas partes, no solamente para una. ¿Ok? Siguiendo entonces por lo que hace a la división de poderes, para que nosotros pues, nos quede un poquito más claro lo que es la jurisdicción, tenemos nosotros que el Poder Judicial realiza dos funciones. ¿Cuáles son estas dos funciones que realiza? Pues una va a ser función judicial, que comprende todas las actividades que desempeña el Poder Judicial, ya sea que implique o no la decisión sobre un litigio. Y la función jurisdiccional, ahí sí, bueno, ahí va a tener sus características propias, ¿no? Acá nos dice, se identifica por su contenido y características propias con independencia de que el órgano que la lleve a cabo pertenezca o no al Poder Judicial. La función jurisdiccional, ¿en qué consiste? Pues en aplicar el derecho a un caso concreto. En eso consiste, ¿vale?
la función judicial, pues a todas las actividades que lleva a cabo el Poder Judicial. Por ejemplo, dentro de las actividades que lleva el Poder Judicial, pues es impartir cursos de actualización, ¿no? Es impartir conferencias, capacitación, bueno, pues todo ello sería una función judicial, no jurisdiccional, porque no está aplicando el derecho a un caso concreto. ¿Ok? Artículo 94 de la Constitución nos dice, se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, tribunales colegiados. Los unitarios ya nos recuerdan que hubo una reforma, ¿no? Bueno, acá tendríamos que checar cómo dice nuestro artículo 94, ¿no? Me parece que son tribunales de apelación, ¿no? De circuito y en juzgados de distrito. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estará a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de 11 integrantes, ministras y ministros, y funcionarán en plenos o en sala. Bueno, acá igual, nada más volviendo a recapitular, ¿no? Nos está hablando de la división de poderes. Recordemos, ¿no? La jurisdicción le corresponde a quien aplica el derecho a un caso concreto, ¿no? Por lo regular, bueno, lo vamos a ubicar en el Poder Judicial, aunque ya vimos que también podría recaer esta función de aplicar el derecho a un caso concreto, también podría recaer en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, ¿no? Ejemplos en el Poder Legislativo cuando decide acerca de un juicio político, ¿no? Y en materia y en el Ejecutivo, pues tenemos que ahí, pues hay tribunales que pertenecen al Poder Ejecutivo. Dentro de estos tribunales tenemos el Tribunal Administrativo y el Tribunal Agrario. ¿Sí? Ahí nos queda un poquito más claro, compañeros. Bueno, vámonos ahora por lo que hace a la división de la jurisdicción. Tenemos entonces, vamos a recapitular, compañeros. Tenemos que la jurisdicción es una función pública. Esta función pública, ¿en qué consiste? En impartir la justicia conforme a derecho, ¿sí? ¿Qué consiste la función jurisdiccional? Bueno, aplicar el derecho a un caso concreto, ¿sí? La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado le corresponde al poder judicial, ¿verdad? Acá, bueno, por lo que hace a la división de la jurisdicción, nosotros podemos encontrar diversas: la jurisdicción contenciosa y la jurisdicción voluntaria. Esta sería contenciosa y jurisdicción voluntaria. La jurisdicción federal, local, concurrente y auxiliar, la jurisdicción forzosa y prorrogable, la jurisdicción retenida y delegada, la jurisdicción ordinaria, especial y extraordinaria. Vamos a ir comentando cada una de ellas a grandes rasgos, ¿sí? La jurisdicción contenciosa. Ahí tenemos la concurrente. Denme un minuto, por favor. Bueno, vamos a empezar. Jurisdicción contenciosa. ¿A qué les suena, compañeros? Jurisdicción contenciosa. ¿A qué nos suena? Bueno, recordemos, decíamos, la jurisdicción en qué consiste es en la aplicación del derecho a un caso concreto. Cuando se aplica el derecho a un caso concreto, ¿quiénes van a aplicar? ¿Quiénes aplican el derecho? Bueno, los jueces, ¿no? ¿Cuándo la van a aplicar? Bueno, decíamos, cuando las partes no se ponen de acuerdo, ¿no?
No se ponen de acuerdo, entonces, ¿qué pasa? Acuden a una tercera persona para que esta tercera persona, que va a ser una persona imparcial, decida a quién de los dos les corresponde el derecho, ¿no? ¿Sí? Bueno, tenemos entonces acá, cuando hablamos de la jurisdicción contenciosa, es que hay una contienda, hay un litigio, hay una controversia. Y por esa situación nosotros acudimos ante el juez para que él decida, él declare el derecho, ¿sí? Ahí estaríamos hablando, bueno, de cualquier juicio, ¿sí? Acá en la jurisdicción contenciosa, ¿cuál va a ser? La finalidad va a consistir en la resolución de los litigios mediante la aplicación del derecho. Y en la jurisdicción voluntaria tenemos que ahí no hay ninguna controversia. No hay ninguna controversia. Nosotros acudimos para que el juez haga una declaración para que el juez nos reconozca a lo mejor algún derecho. ¿Cuál podría ser este? Acá, bueno, en la jurisdicción contenciosa ya habíamos dicho, ¿no? En la jurisdicción contenciosa yo acudo porque no me pongo de acuerdo con, vamos a hablar, ¿no? Es un contrato de compraventa, yo le compré a Gaby y Gaby ahora no me quiere tirar mi escritura, ¿no? No quiere firmarme la escritura. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como Gaby no quiere cumplir, bueno, voy ante una autoridad para que ella obligue a Gaby a que me firme la escritura, ¿no? Para esto pues le tengo que manifestar a la autoridad todos los antecedentes que pasó, yo ya pagué y establecimos, ¿no? Presentar a lo mejor el contrato privado de compraventa, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero acá, y a lo mejor Gaby dice, cuando acá, bueno, vamos a estar ante la presencia de un juicio, ¿no? Acá vamos a tener actor demandado, pruebas, desahogo de pruebas, alegatos y sentencia. ¿Sí? Bueno, pero acá y cada uno va a poner su postura, ¿no? Cada uno va a manifestar lo que a su derecho e interés convenga, ¿no? Acá a lo mejor Gaby podría mencionar, pues sí, yo no le he firmado la escritura porque no me ha terminado de pagar. Sí, yo le vendí el inmueble, pero no me ha pagado todo. Entonces yo en el contrato establecimos, ¿no? Que la escritura se iba a tirar, se iba a firmar hasta el momento que ya no se debiera nada, ¿no? ¿Ok? Bueno, acá entonces cada una va a exponer lo que a su derecho e interés convenga y el juez va a decidir a quién le asiste la razón, ¿sí? Y en la jurisdicción voluntaria, ahí no hay controversia, ahí no hay litigio, ¿sí? No hay litigio. Acá, pero también acá no hay litigio. Acá nosotros acudimos a lo mejor para que se nos reconozca un derecho. Un ejemplo, vamos a suponerlo, un ejemplo podría ser el siguiente, un ejemplo podría ser, vamos a suponer, no vamos a tramitar una sucesión intestamentaria, acá falleció nuestra mamá, pero resulta que la mamá siempre, la mamá tenía 3 nombres, ¿no? Se llamaba María Sabina Fabiana López López, ¿no? Pero ella siempre utilizó el nombre de Sabina, ¿sí? Para todo utilizó nada más ese nombre. Entonces acá, pero en el acta de nacimiento está como María Sabina Fabiana López López, ¿no? Bueno, acá, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Acreditar que las 2 personas que era una sola persona, nada más que utilizaba 2 nombres, ¿no? Acá, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, pues presentar testigos para poder manifestar esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues acudir ante ante un juez de lo familiar, y vamos a presentar una información testimonial a perpetua. Con esa nosotros vamos a presentar los testigos. Una vez que presentamos los testigos, la autoridad va a declarar que efectivamente, ¿no? Las 2 personas, pues es la misma. ¿Sí me explicó? Entonces acá no hubo controversia, no tuve contraparte, nada más yo solita me presenté a realizar esta manifestación. Ahí estamos hablando de una jurisdicción voluntaria. Acá también por lo que hace bueno, la jurisdicción voluntaria, entonces tenemos que no hay controversia. Lo único que queremos es cumplir con determinado requisito que nos marca la ley, ¿no? Porque pues la ley nos dice así, ¿no? Para que podamos, si una persona en su vida estuvo usando otro nombre, pues necesitamos empatarlo, ¿no? Necesitamos que la autoridad se pronuncie al respecto, ¿no? Bueno, pero ahí no hay controversia. Hay tratadistas, tenemos un tratadista, Alcalá Zamora,
Amina Kuter, él nos dice que la jurisdicción voluntaria no es jurisdicción ni es voluntaria. No es jurisdicción porque no se ejerce sobre un litigio, ni es voluntaria porque normalmente la promoción de los procedimientos denominados de jurisdicción voluntaria no obedece a la libre voluntad del interesado, sino que viene ya impuesta por la ley, ya está establecido por la ley, entonces, por lo tanto, no se puede hablar de una jurisdicción voluntaria. ¿Ok? Pero bueno, ese es el análisis que hacen estos dos tratadistas, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos nosotros de jurisdicción voluntaria, pues hace referencia a eso, ¿no? Lo que queremos es, acudimos a la autoridad para cumplir con un requisito y que la autoridad, autoridad declare y que hemos cumplido con este requisito, ¿no? Ejemplo, pues el que acabamos de poner, ¿no? La información testimonial ad perpetuam. Ahí yo voy, pero no voy a encontrar contraparte, ¿no? No va a haber alguien que me pelee lo contrario, ¿no? No, nada más yo acudo, presento a mis testigos y después la autoridad se va a pronunciar al respecto. ¿Sale? Ok. Vamos con la siguiente, jurisdicción federal, local, concurrente y auxiliar. Jurisdicción federal, bueno, acá nos hace referencia a la forma del Estado federal, la cual está establecida en el artículo 40 de la Constitución. Acá, cuando hablamos de la forma del Estado, recordemos que nosotros vamos a encontrar dos tipos de ordenamientos jurídicos, ¿no? Uno a nivel federal, que el federal va a ser válido en toda la República Mexicana, y el otro a nivel local. A nivel local, decíamos, ¿no? Va a ser válido nada más en cada entidad federativa, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos una normatividad a nivel federal, pues tenemos tenemos el Código de Comercio, ¿no? Decíamos nosotros, la propia Constitución nos establece, ¿no? Que el único que puede emitir normas a nivel mercantil, pues es el Congreso de la Unión. ¿Sí? Y esa norma va a ser válida en toda la República Mexicana, ¿no? Y bueno, y decíamos, acá ya estableció la Constitución una limitante, ¿no? A las demás entidades federativas, bueno, ninguna entidad federativa va a poder crear una norma en materia mercantil, en materia de comercio, porque esa norma pues va a ser inconstitucional, no va a ser válida. ¿Sí? Toda vez que ya está establecido en la Constitución, el único que puede emitir normas el único que puede emitir normas en materia mercantil, en materia de comercio, pues es el Congreso de la Unión, ¿sí? Ahí entonces estamos hablando, ahí estaríamos hablando entonces de la jurisdicción federal. Y cuando hablamos de jurisdicción local, pues estamos hablando igual, hacemos referencia a este sistema federal que decíamos, ¿no? Vamos a encontrar leyes locales, ¿no? Leyes que solamente se van a poder aplicar en determinada entidad federativa. Un ejemplo, bueno, podemos encontrar la Constitución, ¿no? Cada entidad federativa tiene una Constitución, ¿no? Su Constitución propia. Que esta Constitución, como sabemos, no puede ir más allá de lo que está establecido en la Constitución federal, ¿sí? Ahí estamos, hasta ahí estamos bien. Ahora, jurisdicción, bueno, de ahí entonces tenemos, bueno, también de acuerdo a esta normatividad, ¿no? Por ejemplo, si nosotros habláramos por ejemplo, si nosotros habláramos vamos a tener, ¿qué otra jurisdicción federal podríamos encontrar? La Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esa también es una legislación a nivel federal. La Ley de Protección a la Propiedad Industrial, también esa es una legislación federal, ¿no? Ahí, por ejemplo, si yo quiero interponer alguna queja o algún procedimiento administrativo porque yo inventé X producto, yo inventé X producto, yo tengo la patente y el único que lo puede explotar soy yo, ¿no? Sin embargo, mi comadre lo está explotando y ella no me ha pagado no me ha hecho ningún pago para poder utilizarlo, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué voy a hacer? Pues yo voy a tener que acudir al INPI, ¿no? Al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, voy a interponer,
voy a interponer mi queja y bueno, y se va a iniciar todo el procedimiento, ¿no? Pero ahí estamos hablando que voy a tener que acudir al INPI, ¿no? Este es a nivel federal y por lo tanto este va a declarar que tiene facultades para declarar el derecho en este tipo de asuntos, ¿sí? Otro ejemplo, sabes que yo celebré un contrato de compra-venta con Gaby y bueno, resulta ser que ese contrato lo celebramos acá en Puebla y lo celebramos con lo que es el Código Civil de Puebla. Bueno, ¿dónde se va a aplicar? ¿Dónde voy a acudir o ante quién voy a acudir? Ante un juez del fuero común en materia civil, ¿verdad? Y de acá de Puebla, ¿no? ¿Ok? La concurrente, parece que sí ya la tenemos acá, ¿no? Ajá. La concurrente, ahí, por lo que hace a esta situación, nos dice que, bueno, vámonos a lo que nos dice el artículo 104. Nos dice, de todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento o aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado, a elección del actor y cuando solo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ella los jueces y tribunales del orden común. Acá es una jurisdicción concurrente. Acá vamos a tener que tanto los jueces a nivel federal como los jueces a nivel local pueden declarar el derecho a uno de estos casos, ¿sí? ¿Sí me explicó? Por ejemplo, vamos a suponer, yo firmé un contrato, le pedí dinero prestado a Gaby me prestó dinero y yo le firmé para que ella tuviese la seguridad de que yo le iba a pagar, yo le firmé un pagaré. Un pagaré es materia mercantil. Al ser materia mercantil, pues se va a basar en una normatividad federal, ¿no? Que era lo que decíamos, ¿no? Se va una normatividad federal, porque lo único que puede emitir eh, leyes a nivel mercantil, a nivel de comercio, pues es el Congreso de la Unión, ¿ok? Entonces, el que va a estar facultado para conocer de estos juicios, pues va a ser un juez federal, ¿verdad? Pero también acá, por lo que hace este artículo, el artículo 104, y también por lo que hace a los artículos que nos mencionan en el Código de Comercio, ahí hay una facultad concurrente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir acá? Hay una jurisdicción concurrente. Puede conocer de este asunto, como nada más va a perjudicar, esto nada más, se va a perjudicar entre particulares, o el problema está entre particulares, cualquiera de estos puede acudir a que se le declare el derecho, tanto en un juzgado del fuero común, como de un juzgado del fuero federal. ¿Sí me explico, compañeros? Por ejemplo, si yo quisiera interponer, bueno, yo le firmé a Gaby, habíamos comentado, ¿no? El pagaré. Si yo no le he pagado, ya pasaron años y Gaby quiere recuperar su dinero, ¿qué es lo que va a hacer? Gaby puede acudir ante un juez de distrito para presentar la demanda mercantil en la que me reclame el pago de su pagaré más los intereses. Pero como es una jurisdicción concurrente, también puede acudir ante un tribunal en materia mercantil del fuero común, ¿sí? ¿Qué es lo que se estila? Pues vas a acudir a los tribunales locales, ¿no? En materia mercantil, ¿sí? Pero ella podría elegir, ¿sí? Porque estamos hablando de una controversia que se está suscitando entre dos particulares. O sea, ¿puedo concurrir al ámbito federal? O al ámbito local, ¿sí? Entonces, pero no puedo hacerlo con las dos vías. No, o sea, tienes que elegir una. En Sí, una vez que tú ya elegiste, ya no puedes cambiar. ¿Sale? Y ahí estamos hablando de una jurisdicción concurrente. ¿Sale? O sea, puedes ir a uno o a otro. A los dos no. Tú decides a cuál vas. Una vez que tú decides, ya ahí va a empezar tu asunto. ¿Ok? Miren, acá tenemos jurisdicción prorrogable. Acá el artículo 1120 del Código de Comercio.
Acá, ¿qué nos quiere decir de la jurisdicción prorrogable? Esta se va a dar cuando estamos hablando, cuando las partes son las mismas y a lo mejor van a reclamar varias acciones, ¿no? Tal y como nos dice acá los artículos, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende? Pues si vamos a presentar varias demandas, pues que lo conozca la misma autoridad, ¿no? Lo va a conocer la misma autoridad para que así ya tiene, por así decirlo, ya tiene como que la película, ¿no? Si no, imagínate, vamos a tener que ir a otra autoridad, esa autoridad va a tener tenemos que volverle a decir toda la película, y bueno, si vamos a tener varios juicios en diferentes juzgados, pues muchas veces las decisiones van a ser contrarias, ¿no? Van a contradecirse entre ellas. Entonces, a eso se refiere la jurisdicción prorrogable, ¿sale? O sea que puedo notificar a varias dependencias. No. A lo mejor, bueno, por ejemplo, cuando interponemos un amparo, cuando se interpone un amparo, y una vez que tú presentas tu amparo, la autoridad checa, ¿no? Si son las mismas partes, lo va a mandar al mismo juzgado. Porque si no, imagínate, a lo mejor son las mismas partes y a lo mejor vienen es otra cuestión la que estás reclamando, ¿no? Es otra cuestión. Pero este amparo donde ustedes dos estuvieron ya lo atendió el juez A, ¿no? Entonces, si ahora es sobre el mismo asunto, pero a lo mejor es otra cosa la que tú estás reclamando, ¿no? ¿Sí? Entonces no tendría caso que se lo mandemos al B. Si ya él la conoció de tu asunto, pues entonces mándaselo todos, ¿no? Para que las decisiones que se tomen todas tengan hilación. Por ejemplo, de una cinta que tiene que ver con la situación parlamentaria, ya tiene la aplicación de bienes, pero no por saber que se y quieren hacer ya la compra-venta. Entonces ellos tienen que hacer un juicio para que se autorice la venta, sobre todo por los derechos del menor. Pero ves muy fácil, ¿no? Es que no. Le mandamos un escrito al juez para que vea que por necesidad del menor se tiene que vender la propiedad. Ajá. Es que no es tan fácil, o sea, no, porque tiene que autorizarlo el juez, ¿no? O sea, sí. Ahí cabría, como ya hay un antecedente, sí. Al mismo sí. Claro. Sí, porque no tendría razón, no, imagínate. Ajá. Y porque versa sobre lo mismo, sobre el mismo sobre bien. El mismo, sí. Ajá, sobre el mismo sí. Okay. Bueno, vámonos con los límites de la jurisdicción, ¿no? Los límites pueden ser, podemos encontrar dos, los objetivos que se determinan por la clase de litigio de los que puede conocer los juzgadores de acuerdo con su competencia, y los subjetivos que derivan de la situación en que se encuentran determinadas personas. ¿Ok? Bueno, acá como está, decíamos, ¿qué es la jurisdicción? La jurisdicción es la aplicación del derecho a un caso concreto. En eso consiste la jurisdicción. ¿Sí? Es la facultad que tienen los jueces para decidir el derecho en un caso concreto. Sí, en un asunto concreto. Ya de ahí veíamos diferentes tipos de jurisdicción, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo va a decidir el juez? Bueno, cuando dos personas no se ponen de acuerdo, acudimos ante la autoridad y la autoridad va a determinar a quién le corresponde el derecho, ¿no? Si a A o a B, ¿no? Pero bueno, acá estamos hablando que hay una controversia, ¿sí? Esta facultad de poder decidir el derecho le corresponde a los jueces, ¿sí? Por un ejemplo, podemos encontrar jueces familiares, ¿no? Pero bueno, estos jueces familiares, ellos van a poder declarar el derecho en determinados lugares, nada más, ¿sí? Ahí estaríamos hablando de la competencia. La facultad la tienen, ¿no? Todos los jueces familiares vamos a suponer, encontramos 100 acá en el estado de Puebla, ellos, ¿cuál es la facultad que tienen? Pues van a declarar el derecho en asuntos familiares, ¿verdad? Es eso, la facultad que tienen. Ahora bien, ¿en dónde van a poder declarar el derecho? Bueno, pues hay que ver, ¿no? Si es el juez del juzgado cuarto civil de acá de Puebla, o a lo mejor es un juez en Ciudad Cerdán, pues nada más ese juez es un juez familiar, pero solamente puede declarar el derecho en ese lugar. Ajá, ahí estaríamos hablando entonces de su competencia. ¿Sí? ¿Ok? Los subjetivos, dice, se derivan de las situaciones en las que se encuentran determinadas personas. ¿Cómo podría ser esta?
en la que se encuentran determinadas personas. Un ejemplo podríamos poner, los objetivos que buscan las personas. Por ejemplo, por ejemplo, los diputados, los senadores serios tienen inmunidad, ¿no? Ajá, exacto, ¿no? Ellos, en determinados asuntos, bueno, no se les va a poder aplicar lo que es la jurisdicción, ¿no? Hay que ver en qué situación, ¿sí? También dice que derivan de situaciones en que se encuentran determinadas personas. También vamos a suponer, ¿no? Estamos llevando un juicio familiar y resulta ser que mi contraria es pariente del juez. Él no va a poder decidir en nuestro caso. Porque ya hay un interés. Ya hay un interés, exacto. Se presume, Sí, se presume un interés, exacto, pero bueno, va a ser muy difícil que sea imparcial, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Él se tiene que hacer a un lado, ¿no? Él tiene que declinarse, tiene que pasar el asunto a otra autoridad. ¿Sabes? Yo tengo conocimiento de que, no, pues presiento que es su compadre, ¿no? Ajá. Entonces presumo que puede afectar el proceso. Sí, él se tiene que abstener, ¿no? O él se abstiene, o si no, nosotros lo solicitamos. ¿Sale? Ok, vámonos con la competencia. Ok. Nos dice, la competencia es un concepto que se aplica a los órganos del Estado, no solo a los jurisdiccionales, para indicar la esfera o el ámbito espacial, material, personal, etcétera, dentro de la cual puede ejercer válidamente las funciones que le son propias. ¿Sí? Bueno, tenemos acá por lo que hace a la competencia, acá también va entrelazado por lo que hace a la garantía de legalidad. ¿Sí? Recordemos en qué consiste la garantía de legalidad, pues nos dice, ¿no? Las autoridades solamente pueden hacer todo aquello que la ley les permite, ¿no? O bueno, de la legalidad también, ¿no? Para que un acto de autoridad sea conforme a derecho, pues se necesita que él tenga competencia, ¿no? Para poder emitir este acto de molestia, ¿no? Si no tiene competencia, entonces este acto de molestia se va a venir abajo. También, siguiendo por lo que nos dice el artículo 16, tenemos, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. ¿Ok? Veíamos, ¿no? La división de poderes, esta división de poderes, decíamos, ¿cuál es la finalidad? Que el poder o las facultades se dividan, ¿no? Se dividan y que no todos tengan, que no todo el poder recaiga en una sola persona. Si recae en una sola persona, a lo que nos arriesgamos es que haya de nuevo una monarquía absoluta, ¿no? Que él haga y deshaga a su antojo, ¿no? Que no haya alguien que le ponga un límite. De ahí que tenemos las facultades ya plenamente establecidas. Poder legislativo es el que crea las leyes, poder ejecutivo es el que administra, ejecuta las leyes, poder judicial es el que aplica las leyes, ¿no? De ahí ya estaríamos hablando de la jurisdicción, ¿sí? La competencia que cada uno a su alcance, no puedo meter en la función del otro. Hay que ver en dónde, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer el Congreso de la Unión, ¿no? El Congreso de la Unión, él tiene facultades para emitir normas, ¿no? A nivel federal, ¿no? Para toda la federación, para toda la república, pero él no podría venir acá a Puebla y decir, ¿saben qué? Pues yo soy el Congreso de la Unión y yo voy a crear leyes acá, ¿no? Por eso porque no tiene competencia. Una exacto. de diputados que aquí ellos concuerdan para las cuestiones de Ajá, sí. Pues ahí, la facultad de ellos es esa, la de aplicar, decidir, su facultad es crear leyes, ¿no? Pero a nivel federal, para toda la república, no podría venir acá, porque bueno, si bien él puede crear leyes, pero no tiene competencia, porque acá ya tendríamos a nuestro Congreso del Estado, ¿sale? ¿Nos ayudan, por favor? ¿Me ayudan con estos dos artículos? Son de la Constitución. ¿Sí?
¿Sí ves? A ver, competencia, artículo 3. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero en gozar más ¿qué dice? Más elementos de los que sean por prevención de servicios públicos y estén de los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares en ningún caso, por ningún motivo, podrán acceder a su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un país, conocerá el caso la autoridad civil que corresponde. Artículo 14. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Ok, bueno, acá y de una u otra forma nos está hablando de lo que es la competencia, ¿no? Y de lo que es la competencia, bueno, ya decíamos, ¿no? Jurisdicción consiste en declarar o decir el derecho, ¿no? La competencia es en dónde va a poder hacerlo, ¿sale? Y decíamos, estos dos términos muchas veces se confunden, incluso la propia ley hace que nos confundamos, porque, por ejemplo, bueno, veíamos hace un rato, déjenme ver si... no me lo puse. Acá, por ejemplo, teníamos acá un artículo. Bueno, a ver si está más adelantito, en el que nos hace referencia a la... Nos habla de la jurisdicción, pero nos habla de la competencia. La competencia nada más es en dónde se va a aplicar. Es que vamos a encontrar varios tipos de competencia. Por ejemplo, en la espacial, que bueno, nos hace en el espacio, el territorio, ¿no? Dónde es aplicable, ¿no? Por grado, por ejemplo, ¿no? Ahorita vamos a ver los diferentes tipos de competencia, ¿sí? Pero bueno, no perdamos de vista en qué consiste. Tenemos que la competencia... Bueno, entonces tenemos fundamento, encontramos 16, 17, nadie puede ser molestado. Bueno, decíamos que lo que es la competencia también tiene que ver mucho con el principio de legalidad y seguridad jurídica también, ¿no? Porque decíamos, para que una persona, la autoridad, para que un acto de molestia sea conforme al derecho, tiene que estar debidamente fundado y motivado y debe de estar emitido por autoridad competente, ¿no? Si no tiene la competencia, ese acto de molestia se va a venir abajo, o ese acto de autoridad se va a venir abajo, ¿sí? Es muy importante, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué es la competencia? Tenemos que es la suma de facultades que la ley da al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios o conflictos. Competencia es la suma de facultades que la ley da al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinados tipos de litigios o conflictos. ¿Sí? ¿Ok? Y acá nosotros vamos a encontrar 4 tipos de competencia. Competencia por cuantía, competencia por grado, competencia por territorio y competencia por materia. ¿Estos criterios para qué nos van a servir? Pues nos sirve para establecer cuándo un litigio queda o no dentro de aquellos que puede conocer un juzgador
Es decir, dentro de los asuntos de su competencia, las leyes procesales señalan ciertos factores a los que se conoce comúnmente como criterios para determinar la competencia. Estos criterios, ¿dónde los vamos a encontrar? Pues en la misma normatividad. Por ejemplo, vamos a encontrar en el código de procedimientos civiles, en el código de comercio. Por ejemplo, acá tenemos competencia por materia. La competencia por materia depende de las normas sustantivas sobre las que versa el conflicto. Serán juicios mercantiles los que tengan por objeto ventilar y decidir las controversias que se deriven de los actos comerciales, ¿no? ¿Sí? Fundamento, artículo 4, artículos 75 y 76 del Código de Comercio. Nos dice otro, cuando conforme a las disposiciones mercantiles para una de las partes que intervienen en un acto, este tenga naturaleza mercantil y para la otra tenga naturaleza civil, el conflicto que del mismo se derive se regirá conforme a las leyes mercantiles. Acá ya nos está estableciendo la competencia, ¿no? ¿Sí? Ok. ¿A dónde vamos a tener que interponer? Vamos acá, por ejemplo, decíamos, tenemos acá, nos dice, las leyes mercantiles regulan los actos de comercio o las relaciones que se dan entre comerciantes, ¿no? Sí, ok, tenemos un pagaré lo firmamos nosotros, no, bueno, lo firmamos las dos, ¿no? Bueno, las tres, ¿no? Las firmamos, ella firmó el pagaré, tú firmaste como aval y yo soy la beneficiaria, ¿no? O viceversa. Ok, somos los tres, acá ninguno de los tres es comerciante. ¿No? Pero hicimos un acto mercantil, ajá, un acto mercantil. Por lo tanto, entra en la esfera del derecho mercantil. Entonces, vamos a suponer, no se le está pagando el pagaré a la persona, no le estamos pagando la cantidad a la persona, a la beneficiaria, que lo que va a pasar, pues ella nos va a demandar, ¿no? ¿Sí? Nos va a demandar. ¿A dónde tendría que acudir? A lo mejor podríamos pensar, pues no somos comerciantes, tendríamos que hacerlo ante un juzgado civil, pero no, por la naturaleza por la naturaleza del acto que celebramos, ¿sí? Entonces ahí, ¿a dónde tendríamos que acudir? Tendríamos que acudir con un juez competente, ¿no? ¿Quién va a ser competente? Pues de acuerdo a lo que nos menciona las leyes sustantivas, tendríamos que promover un juicio mercantil. El juez que va a ser competente va a ser un juez mercantil, ¿no? No podríamos ir con el juez familiar porque él no es competente. El juez puede declarar el derecho, sí, porque esa es su función, ¿no? Tiene jurisdicción, pero no tiene competencia. Exacto. Ahora, vamos a suponer, celebramos un contrato de compraventa, y en el contrato de compraventa lo celebramos en Tlaxcala, y en Tlaxcala, y en el contrato de compraventa dijimos, cualquier asunto cualquier controversia que se deriva de este contrato, pues se va a acudir a los tribunales de Tlaxcala. Pero vivimos en Puebla, vamos a promoverlo acá. No, hay que promoverlo allá, porque la competencia es allá. ¿Sí me explicó? ¿Sí? ¿Sí, compañera? ¿Sí? Ok. ¿Quién nos los va a decir? Pues ya vimos, las leyes sustantivas, ¿no? Esto sería competencia por materia, ¿sí? Si estamos hablando de materia familiar, pues es con el juez familiar, ¿no? Él va a ser el competente, ¿no? ¿Sí? Acá estamos hablando nada más de materia. ¿Hasta ahí estamos bien? Ajá, dependiendo. Hay que identificar qué es. Por eso también les comentaba, ¿no? Muchas ocasiones que nos van a llegar asuntos, primero hay que ubicar de qué son, ¿no? A lo mejor sabes que nos llega una multa, ¿no? Una multa de tránsito. ¿Qué materia será? Es que pues es una materia administrativa. Materia administrativa. Entonces, en determinado momento vamos a tener que impugnar en un juzgado de justicia administrativa, ¿no? ¿Sale? Ahora ahí tendríamos que checar, ¿no? Si es materia federal o si es materia local. ¿Sí me explicó? ¿Ok? Bueno, esa sería la materia. Vámonos con la competencia por territorio. La competencia por territorio se relaciona con el ejercicio de la función jurisdiccional únicamente dentro de un ámbito espacial determinado. Cada juzgador tiene una delimitación geográfica dentro de la cual puede actuar. Recuerden, el juzgador, ¿qué hace?
pues cuando hablamos del juzgador estamos hablando de la jurisdicción. Para determinarse, debe existir un punto de conexión entre el asunto en conflicto y la demarcación territorial que le corresponde al juzgador. Puede ser personal o bien real. Ok, ejemplo, vamos a suponer, tenemos un asunto, es un asunto, estas personas, son unas personas que se casaron en la Ciudad de México, ¿no? Pero ellos vivieron acá en Puebla. Ellos vivieron acá en Puebla, acá establecieron su domicilio familiar, y bueno, acá, ¿a dónde se tendrían que divorciar? ¿Sí? Bueno, ahí tendríamos que checar la normatividad. Por ejemplo, la nuestra nos dice que para que podamos establecer la competencia, hay que checar en dónde establecieron su domicilio familiar. Entonces, el domicilio familiar lo establecieron acá en Puebla, va a ser competente acá. ¿De acá qué va a pasar? Bueno, acá se va a llevar a cabo todo el juicio, pero para hacer las anotaciones se va a tener que girar un exhorto, para allá, ya el juez va a decir, sabes que yo los divorcié, pero ahora como se casaron acá, tú haces las anotaciones respectivas y emite el acta de divorcio. ¿Sí? Sí, porque acá donde establecieron. Exacto. Sí, si lo vemos a la ligera pensaríamos eso, es en la Ciudad de México. No, hay que checarnos nuestra normatividad. Y así nos vamos a llevar de repente varias sorpresas, ¿no? Ay, esto no lo sabía, pero acá ya me lo dijo, ¿no? Sí, entonces así vamos a encontrar. Igual también vamos a suponer, igual estamos en la misma situación, pero ellos viven en Ciudad Cerdán. Bueno, ahí que tendría yo que checar, pues tengo que checarme, podría checarme la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, ¿no? Para saber en qué juez cuál es el juez competente, ¿no? O sea, es en Puebla, ya sé que es en Puebla, pero hay muchos distritos judiciales, ¿no? Pues, exacto, entonces hay que checarlo. ¿Cómo lo checo? Pues en la ley orgánica va a venir. Y ahí va a decir, ¿no? No pasó con denuncia, se desechó en Cholula porque no era competente. Ajá. Entonces se tuvo que hacer, o sea, aunque Sí. la casa estaba en Cholula, el contrato de promesa se hizo aquí en Puebla, ¿no? Entonces, sí. O sea, así como dices, la competencia realmente es acá. Aquí en Puebla, ¿no? Sí, ahí está claro. También les comentaba, ¿no? Que bueno, después escuchando las noticias, ¿no? Muchas veces también, pues la gente opina, ¿no? Pero le falta el conocimiento legal, ¿no? Decíamos, ¿no? En una de esas comentaban que era una colonia que quedaba entre los límites de Puebla y Cholula, de Puebla y Cholula, y resulta ser que entonces hay una violencia intrafamiliar, y la señora se acude a la agencia para presentar su denuncia acá en Puebla, ¿no? Pero como hay mucha gente, pues entonces no se queda, entonces le hace fácil irse a Cholula. Llega a Cholula toda golpeada, toda bien mala chica, y no le toman la denuncia. Entonces, ahí no le toman la denuncia porque tenía que hacerlo acá en Puebla. Entonces, la gente empieza en los comentarios, ¿no? Ay, no puede ser que la autoridad sea así, está viendo que está, burocracia, exacto, todo. Pero estaba en lo correcto, no era competente, ¿no? No era competente, le pertenecía acá, pero eso lo sabemos nosotros porque conocemos de derecho, ¿no? Pero la gente, o sea, tachó al Ministerio Público porque cómo es posible que no le tomen la denuncia, que no se haga justicia, pero pues no era un juez competente. Bueno, pero muchas veces nos pasa, no vamos a pues denuncia y vas y denuncia, y no es como que la denuncia correcta, o sea, ahí sí es importante que si tienes algún asunto, pues sí, a lo mejor, pues todo tiene un costo, ¿no? Pero si asesórate para que te puedan decir, tienes que decir esto, tienes que hacer esto, porque pues así pasan las cosas. Sí, claro. Como digo, mi hermano, ¿cómo iba de decir un delito de robo de vehículos? Quiere yo la llevo a su compañero de trabajo. Exacto, ahí tenía, era lo que comentábamos también, pues sí, ya no es robo, ya es abuso de poder. A lo mejor si hubiera ahí, me quitó las llaves y se llevó mi carro.
no hubo robo, tú entregaste las llaves, ¿no? Entonces, es un juego de palabras que hay que poner. Dice lo que realmente pasó, pero Sí. pues, lamentablemente se puso a respeto porque no erró. Sí, cambia todo. Le pasó al señor que no te entregó el carro. Entonces, pues hay que localizarlo, lo importante lo que te pasa, porque no se lo entregas. Sí, cambia todo. todo. De confianza, tal vez, ¿no? Sí, sí, Pero sí. fíjate cómo te cambia, ¿no? Una magnitud que te puede llevar a una situación. Tenía, bueno, hace añísimos, ¿no? Cuando apenas iniciábamos, bueno, iniciaba pues con los pininos y todo, ¿no? Decía una abogada que estaba ya haciendo su demanda, ¿no? Entonces llega su mamá y se asoma, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¿Qué palabras estás poniendo? O sea, mamá, no le puedo poner. Y le digo, no sé qué, tengo que poner eso, si no, no va a funcionar. Ajá. Y pues sí, sí es cierto, ¿no? De repente. Sí, sí, sí. Pero bueno, seguimos entonces. Entonces sería competencia por territorio, ¿no? ¿Sale? Decíamos, la persona esta vive en Ciudad Cerdán, ¿a quién le va a corresponder conocer? Pues allá, al juez que se encuentre en Ciudad Cerdán, ¿no? Él se va a ser el juez competente. ¿Sí? Había ya se refiere a un inmueble, a alguna situación. ¿De qué, perdón? Real, ¿De qué? de un bien real. Que le Sí, 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 sí. Personal, bien real. Sí, 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 sí. Sí, acá de lo real es lo que se puede traducir en monetario. Ajá. Miren acá. Para establecer la competencia por territorio de un juicio mercantil se debe estar dispuesto los artículos 1091, 1093 y 1093, 92, 93 del Código de Comercio, los cuales pueden ser el del lugar al que los litigantes se hubieran sometido expresamente o tácitamente, expresamente que lo diga en el contrato. Ven que muchas veces dice, ¿no? Renuncio a la competencia de los tribunales tal, que corresponda y cualquier asunto se va a tramitar acá en Puebla, ¿no? Cualquier controversia que se derive de este contrato, acá. Ajá, sí, como que siempre se pone. Ajá, siempre se pone. Claro, Sí. casi como macho. Bueno, vos de las promesas de tu padre. Sí, sí, todos vienen en listo. El del lugar que el deudor haya designado para ser requerido judicialmente del pago. El del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. ¿Ok? Esto estamos hablando de competencia por territorio, el ejemplo que estamos poniendo, lo que nos dice nuestro Código de Comercio. ¿Sale? Está interesante, ¿no? Acá siempre vamos, ¿a dónde vamos a acudir? A nuestra ley orgánica, si tenemos duda, ¿no? A nuestra ley orgánica de acá del Estado de Puebla. Por ejemplo, Cholula pues pertenece a Puebla, ¿no? Sí. Entonces ahí nos va a decir en la ley orgánica a dónde nos corresponde ir, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, ¿qué será? En Chachapa, ¿no? Chachapa, ¿a dónde le corresponde? A Chachapa, nosotros, ¿qué distrito judicial le corresponde? Tepeac. ¿No? San Francisco, Totimehuacán. Por ejemplo, ahora el bosque pertenece a Tecali. A Tecali, ajá. Imagínate, o sea, vas a promover un juicio, te vas a llevar un chorro para llegar, ¿no? Sí, no. A veces esos asuntos como que no confíes. Para una segregación un terreno, pues en aquí en Ajá. Ajá. Vámonos, competencia por grado. La competencia en función al grado tiene relación con el sistema de medios de impugnación y la estructura jerárquica de los órganos jurisdiccionales. A cada momento de conocimiento del litigio se le llama grado o instancia. Juez de primera instancia se le conoce como acuo y juez de segunda instancia se le conoce como adjue. Bueno, vamos a un ejemplo. Acá, competencia por grado, vamos a suponer, ¿saben qué? Nosotros, es otra presentación, no sé si sea la misma, compañera, pero si no, ratito la subo. Ajá, ok. Entonces, competencia por grado, decíamos que va en relación a la estructura orgánica de los órganos jurisdiccionales.
A la primera instancia se le conoce como ajo, a la segunda instancia como adjue. Ejemplo, vamos a suponer tenemos un juicio de alimentos. Un juicio de alimentos, lo vamos a tramitar ante un juez familiar, ¿verdad? Es un juicio de alimentos que estamos tramitando acá en Puebla y lo está conociendo el juzgado tercero familiar de acá del estado de Puebla. ¿Sale? Él emite la sentencia y resulta ser que en la sentencia nosotros llevamos a la parte demandada. A nuestro cliente le imponen como pensión alimenticia el porcentaje del 80%, siendo que son 2 hijos, son 2 hijas nada más, es el 80%. La ley menciona que máximo lo que puedes fijar de pensión alimenticia es un 50%. Entonces está más allá de lo que está establecido en la ley. Más aparte, bueno, la obligación es de ambos padres, ¿no? Acá le están fijando ese porcentaje solamente al papá. Y la mamá que tiene que también, sí, ¿no? Pues 50 y 50, ¿no? Pues si estamos hablando de equidad, pues 50 y 50, ¿no? Bueno, entonces no estamos de acuerdo con esta sentencia. Vamos a interponer nuestra apelación, ¿no? La apelación, ¿quién la va a conocer? Tenemos que va a ser el superior jerárquico, ¿no? ¿Quién es el superior jerárquico? Tenemos juzgados, ¿cómo se llama? El juzgado familiar, después seguirían las salas especializadas, bueno, que en materia civil, porque no hay familiares, entonces la civil toma lo civil y lo familiar, ¿no? Entonces sería la sala especializada en materia civil. Entonces, cuando yo empiece a escribir lo que son, entonces ahora yo tengo que presentar mis agravios, ¿no? Decirle qué es lo que me está afectando. Exacto. Ajá, sí, sí. Entonces ahí ¿qué voy a decir? Ah, pues es que el juez Aco, no llevó a cabo el análisis adecuado toda vez por Y es que el Aco, ¿sí me explicó? Porque él es el primer juez que conoció, es el de primera instancia. Y ahorita yo estoy con el superior, ¿no? ¿Ok? Ahora vamos a suponer, bueno, ya resulta ser que ya terminó y ahora ya llevamos todas las etapas de la apelación, sale la sentencia de la apelación y la apelación le dicen que está bien la sentencia que dictó el de primera instancia. O sea, que finalmente lo hizo. Ajá, lo confirmó la sentencia, está correcto. Tengo todavía otro medio de defensa, que es el juicio de amparo. Ok, entonces acá, ¿qué le voy a decir al juicio, al de amparo? Al de amparo igual tengo que expresarle en qué me está afectando la sentencia que dictó el juez del segundo, porque ahora voy con la del segundo. Entonces ahí yo puedo especificar, es que yo le dije al ACUEL, que fue el segundo, que el ACU no había hecho el análisis correspondiente porque tal y como obra en el expediente tal. Entonces acá ya le estoy diciendo al del amparo, que es el tercero, que no hizo el juez de primera instancia y que no hizo el juez de segunda instancia. ¿Sí me explicó? Entonces ahí ya me voy a referir así, ACU y ACUE, dependiendo de cuál estoy haciendo referencia. ¿Sí? Ok. Ok, entonces acá va competencia en función al grado. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Acá tenemos a cada momento de conocimiento del litigio se le llama grado o instancia. ¿Sí? Acá el ACO es el que va a conocer de mi demanda familiar, ¿no? Una vez que él dicta la sentencia, si no estoy de acuerdo, bueno, ya me voy a la segunda instancia. ¿Cuál es la segunda instancia? El recurso de apelación. ¿Quién va a conocer las salas especializadas en materia civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla? ¿Sí? Esas van a ser la ADWE. Si no me sale bien esta resolución, todavía tengo mi último medio de defensa. ¿Cuál es? Mi juicio de amparo. Y sería un amparo directo porque es contra una sentencia. ¿Sale? Por cuantía. Acá se determina por el valor pecuniario que puede asignarse al juicio, lo que estamos peleando, ¿sí? Acaba el valor de lo que estamos peleando. En Puebla, la competencia por cuantía está distribuida entre jueces de primera instancia, jueces de paz y jueces municipales. Ambos conocen de juicios mercantiles, siendo lo establecido en los artículos 41, 63 y 70 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. De acuerdo al monto, va a ser como van a conocer.
Los de primera instancia, jueces de paz y jueces municipales, dependiendo del monto. ¿Sale? Acá es el monto. Y hay algunos asuntos, por ejemplo, en el que para que tú lo puedas promover depende de dónde, ¿no? Depende y lo que estás reclamando, las cantidades que estás reclamando. ¿Sale? Pues ahí ya vas a saber. Les comentaba, ¿dónde me voy a ir? Pues a la ley orgánica del Poder Judicial. Si estamos hablando de acá de Puebla, pues tendría que ser de aquí, ¿no? Si voy a tramitar un juicio en Tlaxcala, pues me tengo que checar su ley orgánica, ¿no? Sí. O sea, una vez que nosotros ya tengamos todos los conocimientos en derecho, nosotros podemos litigar en cualquier estado. ¿Sale? Nada más que lo que tenemos que hacer, pues checar la normatividad y ya. Y no pasa nada. Ok. ¿Qué es el litigio, compañeros? Un litigio, pues es una controversia. Es una controversia, una disputa, nos dice acá, una disputa o enfrentamiento judicial que da lugar a un juicio. Es una controversia. Decíamos, por ejemplo, en los juicios de divorcio incausado, ¿hay litigio? ¿Hay controversia? No hay. No, no hay, porque ¿qué es lo que hace? ¿Qué nos dice ahorita la ley? Unilaterales, ¿no? Si yo no quiera, ya con eso, ¿no? Que no te voy a dar el divorcio. Eso ya ni aplica. Ajá, ya no aplica, ¿no? Es que si no me da el divorcio, ¿qué va a hacer? O sea, de que te divorcias, porque la ley ya lo permite, ¿no? Tenías que argumentar que ya no tenías convivencia contemporánea. Pero ya no tienes que acreditar nada, simplemente, ajá, porque antes sí, como comentas, ajá. Tenías que acreditar la causal, ¿no? Porque si era divorcio necesario, ¿cuál era la causal, no? Sí, sí. Por ejemplo, teníamos esta, ¿no? La de cuando había, ay, cuando era por, bueno, no me acuerdo el término correcto, ¿no? Pero cuando era por infidelidad, ¿no? Que era lo que te exigía, o sea, casi tenías que cacharlos en el coito, ¿no? Pues no se iba a poder, ¿no? Ajá, pues no, pues. Y además, pues, o sea, también en aquella época las pruebas eran más limitadas, ¿no? Sí. Entonces no se iba a poder nunca, ¿no? El tema del divorcio siempre ha sido los intereses que conlleva, que los alimentos, que el mismo que vienen, que los bienes, ahí es donde ya conocen realmente que tenías. Sí, no, pero sí, no, pero bueno, es que hay y ahora ya en la viña del Señor encuentras cada señor malvado, pero también cada señora malvada que dices, uy, ¿no te diste cuenta? Sí. En un litigio se trata de resolver un conflicto de intereses entre dos partes. Cuando hay una controversia o litigio, pues nos vamos ante una autoridad para que la autoridad decida a quién le corresponde el derecho, ¿no? Acá tenemos, dice, elementos de litigio, las partes, dos sujetos distintos que pueden ser tanto personas físicas como personas jurídicas. Jurídicas estamos hablando de las personas morales, ¿no? Acá vamos a encontrar al actor y al demandado, ¿no? Un conflicto entre estos dos sujetos, claro, ¿no? Cada uno está peleando su derecho que cree que le corresponde, ¿no? Los intereses contrapuestos de cada parte que pueden ser individuales o colectivos, ¿sí? Sí, estamos en un divorcio, estamos peleando lo que es la liquidación de la sociedad conyugal, lo que son los alimentos de los hijos, más los alimentos de la esposa, pues ahí estaríamos hablando de intereses colectivos, ¿no? Porque no solamente estoy peleando lo que a mí me corresponde como esposa, sino también lo que le corresponden a mis hijos, ¿no? ¿Ok?
Esto es un litigio, compañeros. Y como decíamos, ¿no? Hay determinados, ahí va a haber jurisdicción voluntaria en donde realmente no hay controversia, ¿no? Pero también decíamos, ¿no? De acuerdo a lo que nos decían estos tratatistas, ¿no? Bueno, no hay controversia, pero tampoco es voluntaria, ¿no? Porque tú lo llevas a cabo porque la ley te lo marca. Si no, no lo tendrías que hacer, ¿no? Sí, no, pues si yo tengo un familiar que tenía 3 nombres y en la vida nada más utilizo un nombre, pues tengo